Hola chicos, ¿cómo están? Este es un juego que se me ocurrió este año. Espero que pueda divertirlos un poco, ¿sí? Es un juego de sociales para aprender. ¿Cómo sabemos cómo eran las sociedades antiguas? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si vos dices cómo era Francia en la Revolución Francesa? Eso está en un montón de libros. La gente de esa época escribía libros y ahí han escrito cómo se vivió la Revolución Francesa. En el futuro, cuando alguien estudie nuestra sociedad, va a tener los periódicos, los libros, las cosas que están en las computadoras, y así va a poder saber cómo vivíamos. Pero ¿cómo podemos saber cómo vivían las sociedades antes de la escritura? Como alguien nos dice, en Tiahuanaco adoraban al dios Sol. ¿Cómo sabes si nadie ha escrito un libro diciendo, nosotros los tiahuanacotas adoramos al dios Sol? ¿Cómo puedes saber? El método para conocer cómo vivían las sociedades antiguas se conoce como arqueología. Cuando yo quiero estudiar una sociedad como Tiahuanacu, no tengo escritos que dicen nosotros pensamos esto, nosotros adoramos este Dios, no hay escritura. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que se hace es cavar en el lugar donde estas civilizaciones han habitado. Y mientras uno va cavando, va encontrando cosas. Fíjense qué interesante debe ser el trabajo de un arqueólogo. Tú vas a un lugar donde hay una sociedad que no se conoce y lo que haces es empezar a cavar. Y entonces, según lo que cavas, según lo que encuentras, vas descubriendo cómo es esa civilización. Mi ejemplo es Tiahuanacu. Cuando nadie sabía de Tiahuanacu, los primeros arqueólogos llegaron, empezaron a cavar y se encontraron grandes templos, la Puerta del Sol, encontraron los monolitos, encontraron tejidos, encontraron cerámicas. Entonces el arqueólogo encuentra eso, monolitos, templos, cerámicas, ¿sí? ¿Y qué hace con ese trabajo? Describe las características de la sociedad antigua. Entonces, se descubre Tiahuanacu, se cava, se descubre todo lo que ustedes conocen, los monolitos, la Puerta del Sol, los templos, el tejido, la cerámica, y con eso se empieza a analizar. Se dice, ya, estas personas adoraban al sol. ¿Cómo sabes? Porque mira, han construido una puerta gigante de piedra en la que el centro es el sol. Y en más de un lugar se puede ver esta figura del sol dibujada con dos báculos y muchas veces, como en la Puerta del Sol, hay gente que está arrodillada cerca de él, como rezándole. Entonces, al encontrar cosas como la Puerta del Sol, sabemos que tenían el dios Sol. ¿Cómo se sabe que Tiahuanaco era una sociedad muy religiosa? Bueno, porque excavas y encuentras muchos templos. Como hay muchos templos, dices, esta sociedad era religiosa. ¿Qué pasa si excavas y no encuentras ni un templo? Entonces dices, ya, parece ser que esta sociedad no era tan religiosa. Por otro lado, se dice que Tiahuanaco era una sociedad que no era muy guerrera. ¿Cómo saben? Allá excavas y no encuentras tantas cosas de guerra como en otras sociedades. Encuentras menos evidencias de que ha habido guerra. Entonces, ¿de qué trata el juego que les estoy proponiendo? Que ustedes sean el arqueólogo. Tú eres un arqueólogo con tu equipo de especialistas. Tienes gente que traduce jeroglíficos, tienes biólogos que analizan los huesos que encuentras y cosas así, ¿sí? Tú eres un arqueólogo con un equipo de expertos. Vas y encuentras una civilización nueva. He creado 5 civilizaciones que no existen en la humanidad, chicos. Porque si hago una civilización como los mayas, como que ya sabes cómo son. Entonces, estas para explorar son 5 civilizaciones que, como es un juego, son más divertidas, creo yo. ¿Sí? De esas 5 civilizaciones solo tienes que escoger 2. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú eres un arqueólogo con su equipo de expertos y ¡boom! Has encontrado esta civilización. Y entonces lo que tienes que hacer es analizar lo que se ha excavado. He puesto 5 hojas de Word. Cada hoja de Word es una civilización. Escoges una, por ejemplo, enanos, y entras al archivo de enanos, ¿sí? Las cosas que salen ahí en ese archivo de Word, los dibujos que están ahí, los impresos, eso es lo que has encontrado al excavar. ¿Cuál es tu tarea? ¿De qué trata el juego? De describir esa sociedad. En base a lo que has descubierto, en base a lo que se ha excavado, tu tarea es hacer un informe, poner los enanos. Y como yo les he dicho en el ejemplo de Tiahuanaco, hacer lo mismo pero de los enanos. Su economía era así, así, así porque se encontró esto. Como se encontró esto, se piensa que eran así, así, así. Entonces, en base a lo que está ahí que han encontrado en la excavación, que es lo que está en la hoja de Word, lo que tienen que hacer es un informe con las características del imperio que han elegido. En realidad, de 2 imperios, ¿sí? De los 5 imperios,
tienen que trabajar cada uno 2 imperios. ¿Dónde van a hacer esto? En la parte de trabajos de su carpeta, ¿sí? A mano. Pones el nombre de la sociedad que has escogido, por ejemplo, Atlántida, y empiezas a describir economía, si era su economía, religión, así era su religión. Siempre que describes, así era su religión porque se encontró esto, ¿sí? Porque siempre estás trabajando con lo que has encontrado en la excavación. Entonces, describes la sociedad, pones título La Sociedad Atlántida, describes y cuando terminas de describir, ese es tu trabajo de una y haces de una más. Ese es todo el trabajo. Debería tomarles unas 2, 3 planas, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, pueden chatearme por el Classroom o también pueden preguntarme el martes en la reunión de Zoom y todavía tendrían hasta el miércoles en la noche para hacer su tarea. Bien chicos, espero que les guste este juego y que se sientan como exploradores. Nos vemos en la charla de Zoom.